Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 11, y se titula Enfrentando la enfermedad. Todos hemos enfermado más de una vez. Quizá en este mismo momento estés pasando por un tiempo difícil de enfermedad. Lo cierto es que la enfermedad es una realidad que todos vamos a enfrentar alguna vez en la vida. Por más que nos cuidemos, no la podremos evitar porque nuestra naturaleza humana es débil. Así que, sabiendo lo vulnerable que somos, no es difícil entender que muchas veces nos sentimos preocupados por nuestras enfermedades, por nuestra salud, a tal grado que incluso puede llegar a afectar nuestra vida espiritual si no tenemos una perspectiva bíblica al respecto. Por lo tanto, ya que todos somos vulnerables de las enfermedades, debemos procurar estar preparados para enfrentarlas con un sentido de confianza y esperanza en el propósito de Dios para nuestras enfermedades y para las de nuestros seres queridos. Una de las historias bíblicas más sorprendentes e instructivas de la palabra de Dios al respecto es la de un ciego de nacimiento al cual Jesús sanó. Esta historia nos ayudará a comprender mejor cuál es la causa de las enfermedades, cuál es su propósito y cómo debemos enfrentar nuestras propias enfermedades. La causa de las enfermedades. En el tiempo de Jesús, la situación de un ciego o un enfermo era muy complicada. Una persona enferma, además de perder su salud, también podía perder su honra y dignidad como ser humano, ya que muchos enfermos crónicos, como por ejemplo los ciegos o los leprosos, eran separados de la sociedad. Y esto debido en gran parte a que muchos judíos tenían la idea de que las enfermedades, además de ser contagiosas, eran causadas por el pecado personal. Por lo tanto, muchas enfermedades tenían una fuerte estigma espiritual. Hoy en día, a veces se suele pensar lo mismo, incluso a niveles mucho más amplios. Se piensa que si me va bien en la vida es porque Dios me está premiando por lo bueno que soy. O si me va mal en la vida es porque me está castigando. Esto se conoce como la teología de la retribución. Pero esta idea no es compatible con el mensaje del Evangelio, ya que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos premie por ello. Pero por otro lado, no hay un pecado que sea tan grande por el cual no haya pagado Jesucristo en la cruz del Calvario y por lo tanto es innecesario ser castigados por Dios. Por lo tanto, las enfermedades no son por causa de una falsa teología de retribución. Y quizá el ejemplo bíblico más claro al respecto lo tenemos en el caso de Job, que ya todos conocemos. Por eso Jesús corrige la posición de los discípulos cuando ellos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres. Con esta respuesta, Jesús no está negando la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos tenemos. Lo que Él está diciendo es que esta enfermedad no es un castigo divino producto de un pecado específico en la vida de estas personas. Esta enseñanza de Jesús aplica para muchas enfermedades en la vida de los cristianos y aún de los no cristianos en todos los tiempos. Si el pecado personal no es la causa de todas las enfermedades, entonces, ¿por qué existe la enfermedad? La Escritura deja en claro que las enfermedades o debilidades humanas son más bien una consecuencia de la caída en pecado de Adán y de Eva. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios le había dicho a Adán que el día que coma del fruto moriría. A partir de ese pecado, nacemos en un cuerpo frágil y condenados a morir. Y las enfermedades son una consecuencia de eso. Todos, tarde o temprano, cristianos o no cristianos,
justos o injustos, vamos a enfrentar las enfermedades y eventualmente también la muerte. Ya que las enfermedades son inevitables en la vida de los seres humanos, la pregunta que surge es, ¿tienen un propósito en nuestras vidas? Veamos en segundo lugar el propósito de las enfermedades. La respuesta la encontramos en Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. De esta enseñanza de Jesús podemos enfatizar al menos dos propósitos. Número uno, las enfermedades nos enseñan a depender de Dios. Jesús sabía que la ceguera de este hombre tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Sé muy bien que es fácil decir que Dios tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia, pero sé también lo difícil que es en realidad comprender que Dios tiene un propósito cuando se está viviendo en medio de una situación difícil. Pensemos en el caso de este hombre en la historia. Era una persona adulta que durante toda su vida nunca supo cuál fue el propósito de su enfermedad hasta ese momento en que se encontró con Jesús. Tal vez por muchos años, él le preguntó a Dios el porqué de su circunstancia, pero hasta ese momento no había recibido una respuesta de parte de Dios. Esto me lleva a pensar que la esperanza se trata no de esperar una respuesta de Dios en el instante cuando nosotros la queremos, sino de tener la seguridad de que Dios a su tiempo nos mostrará su propósito para dichas circunstancias. Nos enseña a depender de Dios en cuanto a su tiempo y no en el nuestro. Otra cosa interesante es que la manera en la que este hombre fue sanado fue un tanto particular. Jesús hizo barro con su saliva y lo frotó en los ojos de aquel hombre ciego. Un método en realidad muy extraño, siendo Jesús quien tenía el poder de sanarlo con solamente su palabra. Jesús había mostrado muchas veces tener poder y autoridad para sanar cualquier tipo de enfermedades, pero también usar distintos medios ordinarios para ejercer su poder. Muchos estudiosos se han preguntado ¿por qué Jesús usó este método tan extraño? Es difícil saber con exactitud, pero lo único que podemos saber con certeza es que Dios siempre usará sus métodos y Él tiene la libertad para hacerlo como Él quiera. Es decir, Dios va a usar siempre sus métodos aun cuando nosotros no los entendamos. Las cosas se harán siempre a su manera y no a la nuestra. Dios tendrá una manera diferente para cada persona. El apóstol Pablo es un ejemplo de cómo Dios siempre tiene un propósito para en medio de cualquier situación. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo entendió que el dolor en nuestra vida, en nuestra enfermedad, nos sirve para alzar nuestra vista al cielo y depender de la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Es la frase que debe darnos a nosotros también esperanza para enfrentar las situaciones difíciles. Y debe hacernos comprender que nuestra vida no depende de nosotros, sino de Dios. Segunda de Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro al cual se refiere el apóstol Pablo es la fe en el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y los vasos de barro son nuestros cuerpos débiles sobre los cuales Cristo es glorificado. En otras palabras, el valor de nuestra vida no consiste en el envase que es barro, sino en el contenido que es oro. Un segundo propósito es que las enfermedades nos ayudan a mostrar la obra de Dios en nuestras vidas. El propósito de la enfermedad de este hombre ciego era que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Jesús lo sanó de una manera milagrosa y después la vida de esta persona fue un testimonio irrefutable del poder y la gracia de Dios en él. Juan capítulo 9 versículos del 25 al 27 nos dicen: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Probablemente a nosotros Dios no nos haya sanado de una manera milagrosa y nos preguntamos: ¿cómo Dios puede glorificarse por medio de nuestra enfermedad? ¿Cómo puede ser evidente la obra de Dios en nuestras vidas en medio de una enfermedad? Precisamente de la manera en la que nosotros enfrentamos la enfermedad. Cuando Dios nos fortalece y nos ayuda a salir adelante aún en medio de la adversidad. Cuando aún a pesar de nuestras debilidades podemos seguir haciendo la obra de Dios. Cuando pensamos que ya no podemos más, pero gracias al poder de Dios podemos seguir adelante. De esa manera se hace evidente la obra de Dios en nosotros. Es una forma de dar testimonio y de glorificar a Dios. Muchas veces podemos glorificar a Dios cuando podemos dar un consejo a alguien que está pasando por lo mismo. Y deberíamos sentirnos agradecidos que aún en nuestras enfermedades Dios puede usarnos para bendecir a otras personas. Con nuestro testimonio de fe, en esperanza, en amor, como cristianos. En el caso del ciego, el propósito fue mostrar que Jesús era la luz del mundo, literalmente. Pero en nuestros casos, el propósito puede ser reflejar que Jesús es la luz espiritual en medio de las horas más oscuras de nuestra existencia. Entonces, si queremos glorificar a Dios y manifestar las obras de Dios en nuestras vidas y enfermedades, ¿qué debemos hacer? En tercer lugar, veamos cómo debemos enfrentar entonces nuestras enfermedades. Hay tres cosas básicas que debemos hacer. Primero, obedezca la voz de Dios. Juan capítulo 9, versículo 7 nos dice: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El ciego de la historia tuvo que obedecer una orden un poco extraña, pero una orden de parte del Señor. Pero la obra de Dios se manifestó en él cuando él obedeció y confió en Jesús. Parte del método de Jesús para manifestar su poder en el hombre ciego era que fuera obediente a la voz del Señor. Si queremos que la obra de Dios se haga evidente en nuestras vidas, debemos obedecer a Dios en confianza. Poner toda nuestra confianza en Él y en sus mandamientos. Nuestras enfermedades, por difíciles que sean, no nos exentan de cumplir la voluntad de Dios en su palabra. Segundo, busque la intercesión ante Dios. Santiago capítulo 5 versículo 14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Muchas veces nos vemos tentados en medio de las crisis a descuidar nuestra relación con Dios o incluso evitar que alguien más se entere de nuestras enfermedades. Tratamos de luchar solos y no pedimos la intercesión de nuestros hermanos en la fe. Pero las Escrituras dejan en claro que necesitamos compartir nuestras aflicciones para que otros intercedan por nosotros.
No debemos dudar en solicitar el apoyo del liderazgo de la iglesia para que nos ayuden a orar por nuestras enfermedades, porque hay bendición en ello. Este texto enfatiza un tercer aspecto que debemos de tomar en cuenta en medio de nuestras enfermedades. Así que use los tratamientos médicos a su alcance. Santiago 5:14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En el tiempo de Jesús, la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Hoy tenemos medicamentos para cada cosa. Los hospitales tienen especialistas para cada parte de nuestro cuerpo. Pero en el primer siglo, el aceite muchas veces se usaba por considerarlo que tenía propiedades curativas. Así que lo que Santiago quiso decir es: oren por el enfermo, pero denle también la medicina. En otras palabras, junto con el poder de la oración a Dios, Dios puede usar también la ciencia médica. Es un grave error si pensamos que solamente la oración es lo único que necesitamos. Recordemos que Dios va a mostrar su gloria en nosotros bajo sus métodos, a su manera, a la manera de Dios, y no bajo nuestras expectativas, como las que tenía Naamán al acudir por sanidad ante Eliseo. Él esperaba ver una gran manifestación del poder de Dios a través del profeta. Y sin embargo, el profeta le ordenó que fuese al río Jordán a lavarse 7 veces. La fe en el poder de Dios no significa exclusión de los tratamientos médicos que Dios también puede usar para nuestro bien. Un claro ejemplo lo vemos en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo no le dice a Timoteo que por causa de sus enfermedades tiene que orar más, arrepentirse de sus pecados o simplemente tener fe para que Dios le sane. Pablo le dice: toma vino, ya que también tiene propiedades positivas para nuestro estómago. Así que el uso de los tratamientos médicos que Dios provee pueden ser de gran bendición en nuestra vida. Antes de concluir, quiero que se pregunte algo. ¿Cuál es la peor enfermedad a la que el ser humano puede enfrentar? ¿Tiene el tratamiento eficaz y seguro para su sanidad? La enfermedad más grave del ser humano se llama pecado. Las enfermedades físicas, lo máximo que nos pueden traer es la muerte física, pero el pecado nos trae la muerte espiritual eterna. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: no temáis a lo que mata el cuerpo, mas temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Para el grave mal del pecado, Dios ha provisto una cura definitiva, que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Isaías capítulo 53 versículos del 4 al 5 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como el ciego de nuestra historia, al confiar en Jesús, fue sanado, nosotros también debemos de poner nuestra confianza en Jesús, en su vida, en su obra salvadora, en su muerte y resurrección, para obtener el perdón y la vida eterna. Jesucristo no solo es la cura, sino también sustento para nuestra salud espiritual. Enfermos o no, sigamos escuchando y obedeciendo su voz. Sigamos buscándole en comunión por medio de la oración. Cuidemos de nuestra salud espiritual, así como nos preocupamos y cuidamos de nuestra salud física. En conclusión, la enfermedad es una dura realidad, pero inevitablemente llegará a nuestra vida. Tarde o temprano, todos atravesaremos por eso.
Sin embargo, Dios tiene un propósito en cualquiera de nuestras circunstancias. Y si nosotros creemos en Él y permanecemos en Él, Dios mostrará su gloria en nuestras vidas a su manera y en su tiempo, para que sea por vida, sea por enfermedad o aún por muerte, Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.